bien, vamos a dedicar un espacio para preguntas alrededor de las intervenciones de la doctora Alejandra y del padre Leonel. Ya se les había informado que en sus carpetas tienen unas hojitas en las que pueden consignar sus preguntas. Hoy me siento gran bendecida en haber dejado de asistir a la reunión con el secretario de Educación Departamental y el procurador, porque sé que era algo muy importante, pero le di la importancia y el compromiso que tenía como líder de calidad del GAJEN a acompañar a los maestros y maestras que van a presentar la experiencia hoy aquí. Y realmente esto me forma cada vez más, porque todos los días uno aprende, y las experiencias que hoy nos han mostrado estas personas que han tomado la palabra para darnos orientaciones sobre la convivencia, ha sido muy fundamental. El Padre nos ha dado ese apoyo tan importante que necesitamos nosotros como maestras y maestras para cambiar el país. Si nosotros no tomamos el perdón y la reconciliación, si nosotros no dejamos ese manual de convivencia como el reglamento de 1978. A mí como directora de núcleo me duele cuando yo reviso unos manuales de convivencia y encuentro que es fiel copia del reglamento de 1978 y solamente le colocan por ahí la ley de 1620, la ley de... y sigue como se dice, las mismas pero con las mismas, ¿sí? Se cambian unas palabras, unas frases, pero sigue lo mismo, porque sigue uno mismo encontrándose de que al niño no se le puede dar la oportunidad de que él participe del manual de convivencia, porque es que él no puede producir normas. Las normas las tenemos que hacer nosotros los maestros, que somos los que manejamos esto acá. Entonces, si esto de hoy no nos toca, no nos comienza, como se dice, a cambiar nuestras instituciones, a hacerlas que realmente se pueda convivir y que realmente los muchachos no tengamos más tiro fijo, no tengamos más personas maltratadoras, no tengamos más personas que tengan que huir de las aulas. Cuando yo hago el ejercicio de la eficiencia interna y donde tomo instituciones donde nada se les da de que se les hayan ido 100, 200 estudiantes y, no, pues se fueron, ¿sí? Entonces esto tiene que tocar y tiene que empezar en una Colombia diferente, tiene que empezar en un Valle del Cauca diferente. Lástima que yo tengo un compromiso de vida de retirarme en diciembre, ¿sí? Pero creo que me uno al compromiso de la paz y la reconciliación que está haciendo el Padre para continuar desde otras partes, desde otra óptica, haciendo un acompañamiento, porque creo que dejaré de ser maestra el día que me muera y de pronto, hasta después de muerta, seguiría acompañando en estos procesos. Me duele y de pronto cuando Alejandra, porque me he encontrado en unas situaciones muy duras, y Alejandra lo sabe, en el aspecto de que las instituciones educativas comenzaron en el 2006 con el trabajo de lo de la construcción de la Cátedra de la Paz. Empezamos todo un trabajo con Ramiro Valle, y Ramiro tratándonos en ese aspecto de que hagamos de la convivencia, que cambiemos los manuales de convivencia por pactos de convivencia, ¿sí? Y entonces ya tenemos que resolver ese mito de que miremos el artículo tal de la ley general, entonces que no se debe llamar pacto, que se tiene que llamar manual de convivencia, entonces que califiquemos de esta manera porque diga pacto o manual, que miremos, supongamos si tiene las faltas leves, graves, gravísimas, y entonces si Salva nos dice que miremos que tenga las faltas tipo 1, tipo 2, tipo 3, y en esa encrucijada se siente uno como que, bueno, ¿cómo le digo yo al rector? ¿Cómo le digo yo al maestro? ¿Cómo yo lo oriento? Porque realmente, si por acá si Salva nos dice una situación, por acá o en otra parte nos dicen que miremos con este formato, si tiene esto o no tiene lo otro, entonces pienso que es el momento de que la Secretaría de Educación Departamental delinea, ¿sí?, sobre ese aspecto, porque una línea que les sirva realmente para que las instituciones se conviertan en verdaderos centros de paz. Y yo pienso que con esa parte de faltas graves, gravísimas, ¿sí?, no nos va a permitir eso,
pero sí con esas de tipo 1, tipo 2 y cómo resolver el conflicto nos vamos a poder a convivir y hacer una sana convivencia. Entonces, en ese aspecto me gustaría mucho trabajar con las instituciones educativas en esa. ¿Cómo cambiar el chip de algunos docentes que creen que si no hay código no pasa nada? Bueno, yo no creo que haya recetas para nada, ¿cierto? Yo creo que hay unos principios, pero el primer factor es como arriesgarnos a cambiar. ¿Cómo motivar a un compañero? Puede ser el ejemplo. Justo el ejemplo de Ateneo de Pradera. Ellos, cuando nosotros llegamos, ellos ya venían con unas prácticas muy parecidas a Recreando los Recreos. Digamos que lo que hicieron en el marco del proyecto fue fortalecer mucho más lo que venían haciendo. Pero socializarlo y que sus compañeros vieran los beneficios ha hecho que ahora casi todos los docentes de las diferentes sedes estén implicados haciendo la misma estrategia. Ustedes o los que tienen el valor de cambiar, la profe, la propuesta como tal tiene 1 año de formación, de diagnóstico, de formación, de diseño, y ella arrancó de una a implementar. Es arriesgarse, es como traer un poco la juventud. Cuando uno es joven, uno no le teme al cambio, es más, busca el cambio todo el tiempo, ¿cierto? Esa es como la mayor característica de ser joven, y es retar, cambiar, retar el límite, pero cambiar, y cambiar para ser mejor. Creo que una es mostrar las bondades, y al mostrar las bondades es empezar a hacerlo, empezar a trabajar, como dice el padre, un equipo dinamizador. Nosotros también trabajamos con grupos de docentes, procuramos que cuando vamos a abordar la reflexión sobre la ley, los protocolos, sí participen el mayor número de docentes de la institución educativa, porque todos están allí implicados. Hay mucha estrategia de confrontación, de hacer preguntas que nadie se conteste, otras que sí se contesten en grupo. Y sobre todo, mostrar. Una profesora que se atreve a hacer el cambio, o un profesor que se atreve al cambio, contarle a sus compañeros los resultados. Siempre habrá gente que, aunque vea que el cambio es positivo, se resiste por alguna razón, ¿sí? Entonces es como ir, digamos, como calando. Y como directivos, pues obviamente también es conformar un equipo con el cual participar, proponer, hacer un ejercicio democrático con sus docentes, con su equipo de trabajo, poner a pensarnos a todos y que todos puedan participar en el aporte de ideas. Cuando yo siento que esto me pertenece, me queda más fácil apropiarlo, o me queda más fácil pensar en dar los pasos para ese cambio. Esa es mi idea. Muchas gracias. El tema de la sanción o del castigo, yo quisiera volver al caso de ¿qué fue que les conté? De una orgía, ¿sí? Que hicieron 10 muchachos y muchachas en Santo Domingo, y los papás, el equipo dinamizador y los profesores tuvieron que ponerse a pensar. En este colegio hace 2 años y medio que decidimos, en lugar de castigo, hacer prácticas restaurativas, de justicia restaurativa. La justicia punitiva es el castigo, la pena. El derecho penal nació en Roma, es reciente, para decirlo así. La justicia o el derecho restaurativo es de lo más antiguo que existe en el mundo. Australia, Nueva Zelanda, Canadá, son países cuyos aborígenes practican la justicia que restaura. Yo tuve la fortuna de trabajar con los nómadas en el desierto del Sahara, en África. Yo en ninguna tribu encontré cárceles. Las cárceles es un invento del occidente. No encuentran cárceles ustedes. Incluso aquí en Colombia, tribus que no se han dejado contaminar mucho, porque hay otras tribus que se han dejado contaminar, todavía practican justicia restaurativa. No.
¿Qué es lo que pasa? Mire, en ese colegio fue una crisis de 3 meses. Unos papás se rasgaron las vestiduras, que cómo es posible, que el reglamento dice hay que echarlos del colegio. ¿Saben lo que significaba echar 10 muchachos del colegio? Era pues algo terrible para el buen nombre de ese colegio. Dejarlos así era también otro mal nombre para el colegio. Y los papás encontraron esa bonita fórmula de cómo restaurar la falta, de cómo restaurar a los muchachos y de cómo restaurar la institución. Y miren, nosotros venimos haciendo esto como le digo, en una serie de colegios en Latinoamérica, y es interesantísimo cuando tú obligas al colegio mismo a inventarse cuál es la práctica restaurativa que tienen que ponerle a una determinada falta. Entonces, mire, yo lo que les quiero decir es esto. Aquí este cerebro sigue siendo cavernario y reptílico, o sea, con el colmillo envenenado siempre listo a morder y a castigar y a acusar y a echarle al infierno, ¿sí? Yo soy sacerdote, mire, yo pienso que la Iglesia Católica hace mal en hablar del infierno. Y lo digo aquí, el infierno existe, pero allá no hay nadie. Sí, y lo digo para no ponerme en problema con los obispos, pero el infierno existe, pero no hay nadie, porque Dios es pura misericordia y los humanos nacimos para ser misericordia también, ser perdón, ser bondad, ser generosidad. Entonces, lo que les quiero decir es esto. ¿Qué tenemos que hacer para eso? Mire, déjenselo al equipo del enemistador, si ellos han instaurado el concepto de justicia restaurativa, ellos encontrarán la mejor fórmula para encontrar la justicia que se debe aplicar en el colegio. Entre otras cosas, quiero decirles, Colombia hoy en día es mirada en el mundo por la academia, por las organizaciones internacionales, incluso las organizaciones de derechos humanos, por haber generado una justicia restaurativa en este problema, en el conflicto que se está resolviendo con las FARC. Es mirada con buenísimos ojos. Yo digo que cómo se cambia el chip. Yo digo que hay cosas que a uno como maestro lo marcan. Si uno ama esa profesión, porque todo el mundo no la ama. Y yo digo que todo el mundo no puede ser maestro. Número 1. Uno no puede equivocarse allí eligiendo lo que uno no quiere. Y cuando yo elegí ser maestra, lo hice porque quise. Y le di amor a mis estudiantes. Aquí hay un exalumno mío. Sí, él lo sabe. Y yo me acuerdo toda mi vida de una niña que a partir de ahí, yo pienso que llegué a una escuela, en ese momento hablábamos de la escuelita, yo llegué a la escuela Jorge Rubio, en la Comuna 20, en Cali. Venía de la cumbre, tú lo sabes, del San Pío X. Venía de un colegio en donde los profesores iban a las 10 de la mañana. Y eso es violencia, ¿sí? Donde vi profesores tirarle el cuaderno a los niños al piso, y donde vi profesores decirle a los niños, usted es el perro de mi casa. Niños campesinos y niños que caminaban cuando no había la estrategia de acceso y permanencia de transporte, 3 horas para llegar al colegio. La compañera directora de núcleo lo sabe porque me conoce hace muchos años. Y eso es violencia. Y tiene que haber alguien capaz de levantar la voz en esa escuela para decir que eso no está bien. Y yo fui dirigente sindical con Fernando Forero, 17 años fui yo no sé cuántos Forero, yo fui dirigente del magisterio, junta directiva SUTET. Pero también recuerdo en la Comuna 20 a esa niña, que un día en un consejo, cuando había el consejo de profesores, el consejo como figura, y cuando uno se reunía, ¿cómo se llamaba? Ya hasta se me olvidó el nombre, el microcentro. ¿Cierto? Y yo dije en un consejo de profesores, nunca se me olvidará, que una niña de primer grado, de mi grado, era díscola. Yo dije, esta niña es díscola, esa niña terrible. En algún momento la niña dejó de llegar a la escuela. Y un día la mamá, la llamé de ver que la niña no llegaba y la mamá fue. Y me contó todo eso que yo no sabía de la vida de esa niña en Siloé. Y me di cuenta que esa niña venía siendo violada por el esposo de su hermana
hace muchos años, pero que este señor también venía violando a la hermana mayor de ella de 15 años, ¿cierto? Y que el novio de esa segunda hermana de 15 años lo mató, un soldado, lo mató. ¿Sí me entiende? Eso me hizo cambiar, ¿qué? Mi chip. Y llegó a esta escuela, a la Jorge Rubio en Cali, un programa que se llamó Los Derechos Humanos en la Escuela Formal. Algo sabe Alejandra de eso. Eso me hizo cambiar, a mí como maestra. Desde ahí cambié mucho. Estaban agrupando las preguntas y hay algo ahí como frente a lo que decía Ana Milena, ¿cierto? Es un poco como motivar la empatía del otro. Muchas de las reflexiones que nosotros proponemos es póngase como en el lugar de los otros. Yo hago mucho ejercicio de devolverse en el pasado su vida como estudiante, devolver la película con sociodramas, mirarse a sí mismo. Y también una cosa que sí reclaman, digamos, los docentes y en la que yo estoy de acuerdo, es como yo les digo, miren las circunstancias del niño y de la familia y de no sé qué, pero también es mirar cuáles son nuestros miedos que nos impiden o nuestras circunstancias que nos impiden cambiar. Hacer una reflexión entre los directivos o los compañeros. Otro punto, reconocer lo humano. Yo le recomiendo a todo el mundo, mire, si sea una vez al mes, reúnanse, uno como ser humano, a pesar de que ame la profesión, yo soy una apasionada por la educación, adoro a los niños, pero efectivamente hay niños con los que tienes más trabajo o dificultad para ser asertivo, para encontrar el punto y conectarte con esa persona. Cuéntense eso entre los compañeros, no para juzgarse. Uno, porque hay que desahogarse. Dos, para poder escuchar las perspectivas de los otros y tomar qué de los otros, de lo que los otros pueden hacer, me sirve. Porque también hay que reconocerse como seres humanos. No para darnos látigo, pero tampoco para seguir iguales. Bien, hemos llegado aquí a un acuerdo. Voy a dar lectura a todas las preguntas y ellos entonces harán una intervención tratando de abarcar de manera global estas preguntas. Dice, ¿cómo crear padres brillantes, maestros fascinantes? ¿Cómo afrontar y trabajar sobre el desarraigo del docente frente a sus estudiantes y a las políticas educativas? ¿Cómo mejorar la convivencia entre la comunidad educativa cuando ya hacemos parte del conflicto con el solo hecho de nuestra intervención? ¿Por qué el ministerio hace tanto énfasis en resultados y no en ambientes escolares? ¿Cómo poder aprender a perdonar? ¿Qué estrategias aplicar para aprender a perdonar? Ya que para enseñar a que los estudiantes perdonen, primero tenemos que saber perdonar los docentes. Dice, ¿qué lecturas recomiendan para la convivencia? Siguiente, ¿cómo perdonar a alguien que constantemente le hace daño a una y otra vez? Y esta, ¿de qué manera el departamento va a dirigir un mejoramiento en la convivencia en las familias y la relación de normas entre padres e hijos? Gracias, Alejandra. ¿Cómo perdonar a alguien que constantemente te sigue haciendo daño, sí? Buena pregunta, sí. Yo les cuento a ustedes, yo viví en el Caguán 11 años y yo vivía por allá en un pueblito donde la guerrilla manejaba todo y tenían armas y uno le puede perdonar que matan a una, a dos, a tres, a 15 personas y uno comienza a amargarse la vida y a un cierto momento con unos campesinos del pueblo decidimos todos los días salir con banderas blancas por el pueblo. Y nos metíamos para donde estaba la guerrilla y llegamos a sumar hasta 200 campesinos que íbamos y visitábamos la guerrilla. Les decimos, mire, nosotros somos gente de paz, les queremos decir por favor, ¿por qué nos matan? Y yo lo que les quiero decir es, hay que protestar, la protesta es justa. La indignación y mostrar la indignación es importante. Yo estoy hablando del caso con la guerrilla, pero
y me parece muy lindo el ejemplo aquí de los indígenas Nasa que protestan y tienen, digamos, en forma no violenta. Yo les quiero decir a ustedes, ninguna violencia es aceptable, pero no se le puede responder a la violencia con más violencia. Y entonces ahí está la capacidad humana de cómo ser recursivos para nosotros, encontrar formas transformadoras de la violencia con no violencia. Y ahí está la creatividad de cada uno. Yo solo les quiero decir a nivel interpersonal, si un marido o un borrachín la está ofendiendo a usted, hay que hacer pactos de coexistencia, usted por allá y yo por acá, por favor siga cumpliendo con sus deberes, y pues si no, también tenemos que apoyarnos en la ley, en la justicia, pero yo no puedo seguir dejándome maltratar. Eso. Ahora, yo sé que aquí entran a coincidir temas como que él es el que da la platica para la comida y cosas así. A un cierto momento habría que buscar algunos apoyos, digamos, también mediaciones, etcétera, que puede ser la ley o lo que sea. ¿Cómo aprender a perdonar y qué libro recomienda? Yo he escrito varios libritos, hay uno que les quiero recomendar muy fácil que se llama La Revolución del Perdón, ¿sí? De las ediciones Paulinas, si lo pueden encontrar fácilmente por ahí. La Revolución del Perdón, sí. ¿Cómo podemos aprender estrategias para aplicar? Como les digo, toda esta pedagogía que les estoy hablando precisamente le apunta a eso, y ahí está saliendo ahorita en noviembre, precisamente en este foro internacional, un libro sobre la pedagogía del cuidado y de la reconciliación, por si alguno lo quiere adquirir, va a salir fresquito ahorita en noviembre. Creo que es 12, 13 y 14 de noviembre en Bogotá. Los que estén interesados, ahí pues les pasaron mi correo electrónico por si quisieran saber más detalles sobre estos temas. Nosotros no trabajamos con profesores, sino trabajamos con la institución escolar. Es decir, queremos transformar todo un colegio, no un profesor ni dos, sino transformar todo un colegio. Yo pienso que básicamente esas eran las preguntas para mí. Yo no sé, Alejandra, si quiere tomarse algunas de las otras. Digamos que las preguntas tenían que ver todas como cómo construir la convivencia, ¿cierto? Como cómo construir procesos de convivencia. Yo les hablaba y les decía un poco los afectos. Yo mencioné un proceso muy parecido al del padre, un diagnóstico en el que se miran ustedes. Es importantísimo para nosotros que sea uno mismo capaz, no solamente mirar cómo están las relaciones entre los estudiantes, sino cómo están las relaciones entre ustedes y los estudiantes. Y pensar que las habilidades sociales para la convivencia o para la realización y el ejercicio de los derechos humanos se aprenden de la misma manera que se aprende todo. Y se media. Hay un ejercicio muy bonito que es el de la mediación de pares, pero un niño de 3, 4, 5 años, 6, 7, para aprender a mediar necesita también de alguien que lo acompañe a mediar. Arranca por un proceso de diálogo, ¿cierto? ¿Cómo se da el diálogo en mi salón de clase? Y ya, me voy a salir de la supuesta convivencia. Yo tengo que decir que he hecho varios llamados de atención y que hoy no, por fortuna, porque cuando llego a los salones, yo recuerdo que cuando era profesora había una cosa muy importante y era que nos escucháramos. Yo nunca me organicé así, me organizaba siempre en círculo o en 2 semicírculos, que cada estudiante se sentara donde quisiera. Pero era muy importante que solo hablara una persona a la vez si era un momento de diálogo. No era solo que me escucharan a mí. Yo en estos días llegué a un colegio y en las normas decía escuchar cuando el profesor habla. Entonces yo les preguntaba, ¿solamente cuando el profesor habla? Pero a veces ni siquiera al profesor. Y yo veo que hablan y no les importa, o hacen preguntas, algún estudiante les contesta y el resto están hablando de otras cosas y no hay. Entonces, una primera forma de reconocer al otro es escuchar. Aprender a escuchar hay que hacer, es un ejercicio que le compete a todos los docentes, independiente de la asignatura que sea.
independiente del área académica. 2, pensar que los niños y ustedes son seres humanos, que ellos están en una situación de dependencia que va disminuyendo en la medida que han adquirido habilidades, ¿cierto? O que su desarrollo integral ha ido más o menos de manera adecuada. Pero piensan, tienen ideas, puede que no usen nuestro lenguaje, pero efectivamente tienen mucho que decirnos. Si preguntan lecturas, para los niños pequeños están todos los cuentos de Buenas noches, para los adolescentes todas las colecciones de Torre de Papel, pero cuando habla, o yo leía que el padre decía, una lectoescritura emocional, hay una habilidad que hay que trabajar y que creo que esa, por ejemplo, siempre para mí es una recomendación de la academia, la observación. No solamente a los docentes que nos gusta la investigación tenemos que observar. Para poder leer las emociones del otro, tengo que aprender a observar al otro. Y efectivamente tengo que disfrutar. Yo llegaría al perdón de una manera muy fácil en la medida que aquí hay un clima de afecto y de respeto. En la medida que cada niño es reconocido como un ser humano, independiente de si se equivoca o no. Y ahí les recuerdo a un autor que ya ha sido muy revaluado, pero del cual yo sigo apegada, digamos, que es Piaget, en toda su teoría de la autonomía moral. ¿Sí? Y él, por ejemplo, propone que las normas sean, o las sanciones sean recíprocas. Digamos que de él retomé muchos de sus principios para abordar el tema de la justicia restaurativa, y es que haya una consecuencia lógica. Si yo llamo a un compañero por apodos, ¿cómo nos hemos acordado llamarnos en el salón? Por el nombre. Entonces, ¿cómo es que se llama tu compañero? Yo no tengo que hacer un regaño. Allí voy enseñando cómo mediar. Llamo a los niños y hago el ejercicio de poder escucharlos. Tendemos a hacer juicios. Yo observo, yo no sé qué hay atrás de lo que yo estoy observando. Y eso no quiere decir que voy a tomar partido a favor de víctima o victimario aparente. ¿Sí? Trabajar el aprendizaje por error en todas las asignaturas. Yo tuve la fortuna de trabajar mucho cuando salió la ley 115 y nos decían por procesos. Para mí era claro que un niño pues arranca leyendo imágenes. Yo no podía decir este niño no sabe leer. Yo tenía que decir en qué proceso de lectoescritura estaba él y qué tengo que hacer yo para que él avance a la lectura de códigos, que es la lectura que esperamos todos. Entonces, si en el aprendizaje emocional que tiene que estar en la clase, por ejemplo, nosotros proponemos, deje unos rincones allí, ¿sí? Pero analice usted qué tantas habilidades tiene usted para manejar sus emociones. Y usted vaya trabajando sobre las mismas estrategias que le va a proponer al estudiante. Es como para mí un principio. Estamos igual aprendiendo. Nosotros no venimos de una cultura democrática. Y muchas de nuestras relaciones interpersonales están mediadas por esa transmisión intergeneracional que no solo sucede en la familia, esa también sucede en cómo me relaciono con los demás, que en qué cultura me rodea como Colombia. El padre nos ha hecho mucho el llamado a atención de miremos culturalmente, ¿cierto? Culturalmente nos movilizamos por el odio. ¿Qué tanto trabajar que al otro le duela como me dolió a mí? Si creemos que no somos agresivos o que no somos violentos, miremos cuánto utilizamos el chantaje emocional en nuestras relaciones con la pareja, con los hijos, con la mamá, con el hermano, con el amigo, con la amiga. Terminando esta parte, le damos como una última intervención. Quiero que entiendan que estamos un poco apretados con el tiempo, con la agenda. Entonces te vamos a dar la palabra, Henry, como una última intervención previo al proceso de refrigerio y distribución por mesas de trabajo.
Bueno, primero que todo, buenos días a todas y a todos, especialmente a mi profesora de corazón siempre que me la encuentro. Yo siempre le digo mi profe Ana Milena Ortiz. Y es que varias cosas. Primero, no me quería ir sin hablar de una experiencia que nosotros tuvimos, que gracias a la vida tuve la oportunidad de conocer una maestra que llegó a mi vida, y ella se encontraba en este pequeño contexto. Una de las comunas más violentas de Cali ha sido la Comuna 4, en el barrio La Isla, un colegio público, que el colegio público, más que un colegio, parecía una cárcel por el contexto de violencia en que estaba el colegio, en cero, digamos, contextos escolares agradables por la poca inversión. Y digamos que teníamos, entre las paradojas que teníamos en ese momento, teníamos un rector de los más demócratas, más amables para la convivencia, una persona que también era maestro de corazón, y se encontraba rodeada la compañera con los docentes más autoritarios, docentes que no permitían que el estudiante tuviera la posibilidad de hablar, eran verticales, cuadriculados, supremamente abusivos también con los estudiantes, y utilizaban el miedo como estrategia educativa. Y nosotros, los estudiantes, nos encontramos con una docente que se encuentra en medio de la Constitución del 91, con una serie de elementos educativos como la Ley General de Educación, que ingresa una educación democratizada, una educación donde había que elegir personeros, donde había que elegir consejos educativos, una lucha de años a nivel de la educación, y eso fue una innovación para ese momento. Y la estrategia para cambiar todo el ambiente fue cambiar y transformar la mente de estudiantes de estratos muy pobres, 0, 1, muy pobres, y llegamos en la posibilidad de que nos hicieron crecer como personas. La transformación no fue en el contexto, la transformación fue en la relación y en la mente de los estudiantes, que nos permitió llegar a confrontar muchos problemas de convivencia donde éramos maltratados en la dignidad como chicos, que nos permitió utilizar ese conocimiento en prácticas democráticas y exigir nuestros derechos. Y docentes, abogados que nos decían a nosotros, es que si yo quiero, lo escucho usted, si yo quiero, le respondo. Con la posibilidad que nos dijo, yo le dije, no, es que usted a mí me disculpa, y es que si yo le hago un derecho de petición, usted a mí me lo debe contestar. Y esa posibilidad de transformación es que yo digo, bueno, ¿cómo nos quedamos nosotros con esos contextos que muchas veces nos quedamos nosotros con la imposibilidad de creer que no podemos transformar? Como una sola persona o una gota de felicidad en un mar de sufrimiento no quiere decir que esa gota no sea importante. Y esa transformación la hizo mi profe Ana Milena Ortiz con una cantidad de cosas en contra de los mismos compañeros. Ahí el problema no era ni el rector, eran sus mismos compañeros docentes. Hoy nos vemos nosotros con una gran cantidad de posibilidades que tenemos, que hemos superado, que nos tenemos la ley, y cuánto nosotros nos negamos a seguir siendo motores de cambio. Y creemos que el contexto no lo podemos cambiar. Yo le agradezco, y esto es de alguna manera una posibilidad. Yo conozco a Cisalva, Mauricio estuvo trabajando allá, estuvimos trabajando, apoyando el tema de todo lo que hemos venido trabajando con los mediadores, y decirle al padre León Narváez que tuve la fortuna de reconocer las escuelas de cuidado y reconciliación como facilitador aquí en Cali, en la Comuna 4, llevando el proyecto mismo a nuestro colegio y al 20 de julio. Entonces, de todas maneras, reconocerles muchas gracias, y esto es lo que nosotros tenemos que hacer, es más, negarnos a que toda esta violencia y toda esta indiferencia siga causando
y negarnos la posibilidad de futuro. Y cada que nosotros nos neguemos a eso, seguiremos siendo y seguiremos construyendo el sueño que todos queremos, un país muy diferente. Nosotros somos los representantes o la asistencia técnica que a través de un proyecto baja a la Secretaría de Educación, ¿sí? Claro, y está renovado, sí, para 2 años más. Pero esto que se hace efectivamente es, como decía Ana Milena cuando yo llegué, hace parte de los dineros de regalías, es pensado desde la Secretaría, y claro, hay varios operadores en proyectos que, digamos, apuntalan a objetivos similares y que tenemos algunas diferencias, no sé, algunas serán pequeñitas, pero todas están en la búsqueda de lo mismo. Puede ser que ya la postura, digamos, de cada profesional en terreno varíe un poco porque somos seres humanos, ¿sí? Por más que nos lleváramos una receta aquí, pues cada persona le va a poner su sello. Pero somos, y les llegaron las tarjetas de Devuelva la Película, somos la representación de la Secretaría.